El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de la educación pública, el rescate del aula de clases y la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. A continuación, nuestro programa Acontecer Colprosuma. Muy buenas noches a cada uno de nuestros compañeros. Muchas gracias por permitirnos entrar hasta la intimidad de su hogar. Bienvenidos a su programa Acontecer Colprosuma este jueves 2 de mayo del 2019. Tenemos diversa información y es que sabemos los últimos acontecimientos que se han suscitado en el gremio magisterial y de salud, pero como siempre el Colprosuma en defensa de la educación pública de nuestros niños presentaremos un resumen de todos los hechos que acontecieron durante esta semana. Una ley de reestructuración y fortalecimiento del sistema de salud y educación, orientada al despido masivo de maestros, médicos y personal de salud. Esto provocó una nueva crisis en Honduras, donde varias ciudades se convirtieron en una lucha campal entre policías, militares y ciudadanía que se movilizó en las calles. Ante esta situación, el Colprosuma convocó a sus bases a nivel nacional a realizar asambleas informativas y a movilizarse en defensa de la educación pública, rechazando la aprobación de un decreto que pretendía privatizar la educación. Ante la presión ciudadana, el Congreso Nacional anunció que suspendían la sesión el día lunes. El Colprosuma se mantenía firme con el apoyo de sus 167 seccionales, quienes salieron a las calles a defender y acuerpar la marcha que se tornó de manera masiva en contra de un gobierno neoliberal que sigue golpeando y reprimiendo a su pueblo mediante el uso de armas. Sin embargo, en dicha manifestación resultaron varias personas heridas, entre ellos se especulaba un docente. De inmediato, el presidente del Colprosuma, Roberto Troches, se hizo presente al Hospital Escuela, quien conoció el estado de salud de las 3 personas, brindando apoyo y desvirtuando ante los medios de comunicación que se trataba de un docente y que éste había muerto. Lamentamos la represión que ha sido objeto del pueblo hondureño, especialmente el magisterio, y que condenamos cualquier acto de represión a los docentes, que lo único que hacemos es construir ciudadanía, formar niños, y en estos momentos nosotros venimos al hospital porque teníamos información de un docente de Lloro que tenía un balazo a la altura del pecho que había muerto, pero descartamos que sea docente, fue un ciudadano que andaba en la protesta exigiendo educación y salud de calidad para el pueblo hondureño. Eso no es justo y no es necesario que la sangre de un ciudadano se derrame para exigir educación pública de calidad en el país. Por pedirle que un niño tenga un texto, por pedir que un niño tenga una comida digna y justa, ha sido gaseado el pueblo hondureño, ha sido suspendido y tiroteado por todos lados. Nosotros creemos que es injusto. El gobierno, el ministro de Educación, debe ver que la sangre de un hondureño no se debe derramar por exigir educación de calidad. De igual manera condenó los actos cometidos en contra del hijo del compañero Manuel Lezama, miembro de la Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Y de parte de la Internacional de la Educación América Latina, pues nos llegó una denuncia donde pues condenan la represión contra docentes y población de Honduras. El Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina repudia la decisión del gobierno de Honduras de deteriorar la salud y el sistema educativo público mediante la Ley de Reestructuración y Transformación presupuestaria de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud. Además, la Internacional de la Educación denuncia que una vez más el gobierno de Honduras procede a reprimir violentamente al movimiento social que se manifiesta por la defensa de sus derechos. Y finalmente, la Internacional de la Educación llama al gobierno de Honduras a detener de inmediato dicho proyecto de la corriente legislativa y garantizar que antes de cualquier decisión que se tome se llame a todos los sectores afectados. También queremos agradecer a los compañeros educadores de la educación de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras ANDE de Costa Rica, que también nos hicieron llegar sus denuncias en contra de la represión y las acciones violentas por parte del Consejo Nacional de Honduras hacia el pueblo hondureño. También la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños, su Consejo Ejecutivo, nos envió la denuncia en contra de la represión y las acciones brutales del gobierno de Honduras en contra de los maestros y trabajadores de la salud
salud y del pueblo hondureño en general. Estas fueron algunas represiones que llegaron a nuestra organización, pero ante los acontecimientos que también se suscitaron, los trabajadores de la educación desde Paraguay se solidarizaron con los docentes de Honduras. Y también, compañeras y compañeros, nos solidarizamos con los docentes, los trabajadores y el sector popular de Honduras, que ayer fueron brutalmente reprimidos, compañeras y compañeros, por salir a reclamar democracia, por salir a reclamar estabilidad, por salir a reclamar respeto a los derechos sindicales. Por eso también desde Paraguay decimos, aquí, allá, la lucha triunfará. Aquí, allá, la lucha triunfará. Aquí, allá, la lucha triunfará. Asimismo, con estos hechos de terror y de miedo que generó esta ley de reestructuración, las bases de nuestra organización, los líderes del Colprosuma, se mantuvieron firmes realizando diversas asambleas informativas con los padres de familia en las calles, en sus centros educativos, ejecutando las instrucciones emanadas de nuestra Junta Central Ejecutiva. Inmediatamente de haber conocido el decreto que se pretendía aprobar en el Congreso Nacional de Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema de Salud y Educación, el Colprosuma comenzó con sus acciones a nivel nacional, reuniones con diferentes líderes, asambleas en las diferentes seccionales y con los padres de familia. El Colprosuma nació en la lucha y vivirá en la lucha por defensa del decreto magisterial nacional. Todos los departamentos a nivel nacional permanecieron pendientes de las instrucciones emanadas por parte de la Junta Central Ejecutiva. En las imágenes podemos observar reuniones en Talgua, Lempira. Compañeros de la seccional 53, vimos asambleas en la seccional 138 de Valladolid, en La Unión, en Gracias, Lempira, la seccional 66 de Candelaria, en Las Flores, en San Francisco, seccional 19. También se sumaron los líderes de Islas de la Bahía, Choluteca, Francisco Morazán, Olancho, Intibucá y Puerto Cortés. De esta manera, Colprosuma felicita a cada uno de nuestros líderes y lideresas a nivel nacional que de manera disciplinada ejecutaron las instrucciones emanadas de la Junta y la agenda de tarea diaria. Y este 1 de mayo, de manera ordenada y con el mayor número de participantes, el Colprosuma salió a las calles a conmemorar el Día Internacional del Trabajo, donde demostró la grandeza de nuestra organización a nivel nacional. El Colprosuma, el colegio magisterial más grande de Honduras, de manera ordenada y disciplinada se sumó a la lucha este 1 de mayo, donde se conmemoraba el Día Internacional del Trabajo. Visiblemente nuestra organización tenía la mayor representación en la lucha en los diferentes departamentos del país. El Colprosuma felicitó a todos sus afiliados por su lucha constante en defensa de sus derechos y la democracia hondureña, y lo motiva a continuar luchando en procura de mejorar sus condiciones de vida. El 1 de mayo de cada año se conmemora el Día Internacional del Trabajador, en homenaje a los mártires de Chicago, así denominado un grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886 en Estados Unidos por realizar un reclamo laboral. Este 1 de mayo los afiliados a nuestra organización se unieron a esta mega movilización en todo el país, reiterando el compromiso de cada uno de ellos a defender los derechos y la estabilidad laboral de los docentes. El presidente de nuestra organización recordó este 1 de mayo la lucha incansable del Colprosuma, esto en defensa de la escuela pública, así como su manifiesto en contra de la privatización de los servicios de educación y salud. Hemos convocado a todo el magisterio Colprosuma, a los 83.000 afiliados que tenemos, a los 42.000 afiliados cotizantes. Esta es la fuerza del Colprosuma, que exige un alto a la privatización de la educación, que exige un alto a los abusos contra los compañeros. Este es el Colprosuma que reclama los derechos y es el Colprosuma que va al frente y que va siempre a proteger la estabilidad laboral. Asimismo, líderes de nuestra organización que participaron en dicha manifestación reiteraron el objetivo de su lucha. La seccional 1 presente este 1 de mayo, celebrando con júbilo el Día del Trabajador y luchando también por nuestros derechos. Colprosuma es una fuerza
que lucha para defender la escuela pública y defender los derechos de los trabajadores. En ese sentido, Colprosuma jamás se va a doblegar frente a tiranos como el que tenemos en este momento. Andamos en esta lucha como Junta Central, acompañados de todos nuestros afiliados de la base, que es valiente, que es guerrillera y que siempre está presente. No olvidemos que como trabajadores de la educación, como educadores, construimos el futuro de nuestra patria y que en ningún momento debemos de permitir que nada nos aparte de los grandes objetivos que defienden la educación pública. A continuación escucharemos el pronunciamiento de nuestra organización en el Día Internacional del Trabajo. Pronunciamiento. El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma saluda con orgullo al trabajador hondureño en ocasión de celebrarse en esta fecha el Día Internacional del Trabajo. Lo felicita por su lucha constante en defensa de sus derechos y la democracia hondureña y lo motiva a continuar luchando en procura de mejorar sus condiciones de vida. Durante los últimos 10 años, la educación pública del país ha estado bajo la dirección exclusiva del Partido Nacional, periodo en el cual ha sido disminuido el presupuesto en educación, el gremio magisterial ha sido excluido y arbitrariamente suspendido sus derechos, garantías y leyes, especialmente las consignadas en el Estatuto del Docente Hondureño. No obstante, durante ese mismo tiempo, el Colprosuma asumió como objetivo la defensa de la educación pública y su fortalecimiento como eje central del desarrollo del país. Como consecuencia de esa digna actitud, en los últimos días, el régimen que dirige el país ha intentado imponer por la fuerza y la arbitrariedad 2 leyes que buscan privatizar la educación y la salud pública y conculcar la estabilidad laboral, propiciando los despidos masivos de maestros, médicos y demás empleados del Sistema Nacional de Educación y Salud del país. Frente a ese atropello, la respuesta del pueblo hondureño ha sido ejemplar e histórica en la defensa de la salud y la educación pública. Una lección de moral pública para un gobierno abusivo. Una lección de dignidad y respeto para un Congreso Nacional dócil y servil que cedió sus facultades constitucionales al gobernante. En definitiva, una lección de respeto del pueblo hondureño a quienes le han robado todo menos su dignidad y su bandera de lucha. El Magisterio Colprosuma y su dirigencia nacional han asumido su vanguardia ciudadana por defender los derechos del pueblo hondureño a la salud y a la educación pública. Producto de esta lucha, el Congreso Nacional ha dado marcha atrás en la ratificación de aquellas leyes. Sin embargo, la tarea por el respeto de la estabilidad laboral aún luce inconclusa. Es por ello que el Colprosuma demanda: 1. La cancelación inmediata y definitiva del Decreto Ejecutivo PSM 26-2018 que posibilita la privatización de la salud pública y el despido masivo de médicos y demás empleados del Sistema Nacional de Salud. 2. La cancelación inmediata y definitiva del Decreto Ejecutivo PSM 27-2018 que posibilita la privatización de la educación pública y el despido masivo de maestros y demás empleados del Sistema Nacional de Educación. De igual manera, el Magisterio Colprosuma y su dirigencia nacional propone al pueblo hondureño: 1. La celebración de un pacto por una educación pública de calidad con la participación de todos los sectores de la vida nacional. 2. La declaración de la educación nacional como el eje central del desarrollo del país mediante la formulación de una política de Estado. 3. Reafirmar que la educación y la salud de los hondureños son un derecho inalienable y no un simple servicio a una sociedad de mercado. 4. Un plan de reforma integral del Sistema Nacional de Educación y del Sistema Nacional de Salud. El Colprosuma reafirma su compromiso en defensa de la educación pública con calidad, los derechos del magisterio, especialmente su estabilidad laboral y mejores condiciones de vida para el pueblo hondureño. Felicidades, trabajadores hondureños. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma, Tegucigalpa, 1 de mayo 2019.
Tenemos importantes comunicados para cada uno de nuestros afiliados y es que la Junta Central Ejecutiva del Colprosuma convoca a asamblea informativa mañana viernes 3 de mayo a todo el magisterio de Francisco Morazán y a todos los presidentes seccionales de Francisco Morazán, Choluteca, Valle, Comayagua, La Paz, El Paraíso, Intibucá y Olancho a partir de las 8 de la mañana en el auditorio de Plaza Colprosuma aquí en Tegucigalpa. Asimismo, convoca asamblea informativa al departamento de Cortés y los presidentes seccionales de Cortés, Lloro y Santa Bárbara el sábado 4 de mayo a las 8 de la mañana en el Estivis, y el domingo 5 de mayo se convoca asamblea al departamento de Atlántida y a los presidentes seccionales de Atlántida, Colón e Islas de la Bahía. Este evento se realizará en la UTH de La Ceiba a las 8 de la mañana. De inmediato, compañeros, presentamos nuestra opinión editorial, pero usted no nos cambie porque en breve tendremos nuestro segmento de Panorama Gremial Educativo. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. El pueblo y magisterio dicen no a la privatización. Cuando se tiene claro el camino, cuando los objetivos están bien definidos y cuando se tiene conocimiento de las causas que provocan que una sociedad sea ignorante y enferma, las luchas se plantean con claridad e inteligencia. Hemos venido observando, estudiando y denunciando que poco a poco las instituciones del Estado se han venido privatizando, algunas sutilmente y otras directamente. En la mayoría de los casos, no para resolver los problemas del pueblo, sino para hacer grandes negocios que terminan favoreciendo a pocas personas. Se ha privatizado la energía eléctrica, el agua, los aeropuertos, las carreteras, la telefonía, etc. Todas estas privatizaciones que se han venido dando en nada han beneficiado al pueblo hondureño. Todas estas instituciones que se han privatizado, los servicios que brindan son igual de malos que en el pasado. Además de afectar la economía del país, han vuelto pobre al Estado y han vuelto pobre a la sociedad. En el caso de educación y salud, que son un derecho humano de los más importantes, han sido dos sectores postergados, olvidados por los diferentes gobiernos. Los presupuestos para estos dos sectores, que son muy sensibles en la vida de los hondureños, han sido reducidos en varias ocasiones, condenando a esta sociedad a que tengamos niños y jóvenes ignorantes y enfermos. Tenemos muchos años de estar denunciando que los niños y los jóvenes están recibiendo una pésima educación, que los centros educativos están destruidos, que no hay bibliotecas, que no hay luz, que no hay agua, que tenemos más de 4.500 escuelas unidocentes. Pero estas denuncias hechas nunca han sido escuchadas por el pueblo, ni mucho menos por los gobiernos. Pero lo más condenable de todo esto es que frente a tanta desgracia y abandono en educación, al final, bajo la óptica del gobierno, todo pareciera que los responsables son los docentes. Los gobiernos anteriores y el actual en particular tienen la costumbre de generar escándalos en las instituciones para luego intervenirlas y después privatizarlas. En el caso de educación, el presidente de la República, bajo un decreto de emergencia, nombró una comisión interventora en el Ministerio de Educación y esta, al estilo de las ONGs, inmediatamente propuso que se empezara a dar los pasos para iniciar la privatización de la educación y además propiciar una masacre laboral, que de fondo y de superficie lo que iba a permitir es crear condiciones para privatizar la educación, para despedir y después contratar gente bajo el régimen de servicio civil. Nosotros nunca hemos estado perdidos con el esquema y la estrategia que usa el gobierno. Y lo hemos andado explicando en todo el país para que todos tuvieran el conocimiento, la inteligencia
y poder discernir con claridad hacia dónde el gobierno iba llevando las políticas educativas. Todos los docentes tenían claro que iba a llegar o va a llegar el momento que este gobierno iba a empezar a desprestigiar a los docentes para luego justificar la intervención en educación. Los maestros están trabajando los 200 días del año y junto a los padres de familia son los únicos que sostienen la educación pública frente al abandono del gobierno. El rechazo del magisterio y médicos en la intentona del gobierno y Congreso de la República de iniciar la privatización de la educación y la salud fue contundente y apoyada por el pueblo hondureño, no simplemente para proteger la chamba de médicos y profesores, sino para impedir que se privatice la educación y la salud. El pueblo y los medios de comunicación se unieron al magisterio y a los médicos por una razón bien clara. No iban a permitir a que se le quite la educación y la salud a sus familias. Y que además no se podía aceptar que en un país que se pagan altos impuestos, el gobierno no fuera el responsable en brindar los servicios de educación y salud con calidad sin que el pueblo tenga que pagar nada. Esta unidad del pueblo hondureño a los médicos y maestros deja una enseñanza muy clara y queda demostrado que el pueblo está dispuesto a luchar y defender la educación y la salud pública. Y que a partir de hoy, las luchas y las exigencias van a ser orientadas a que se contraten más médicos y profesores, que las escuelas y colegios tengan todo lo necesario para que nuestros hijos reciban una educación con calidad y que los hospitales tengan medicinas, más enfermeras, para que ofrezcan mejores servicios y tengamos una sociedad que no sea enferma. El magisterio ha demostrado su capacidad de unidad y movilización. Ha demostrado que está dispuesto a defender su estabilidad laboral, pero aún más fuerte, está dispuesto a defender la educación pública, porque la educación pública es el corazón del pueblo. El Colprosuma, el colegio magisterial más grande de Honduras, agradece a los medios de comunicación, a los partidos políticos y diputados honestos que en todo momento se opusieron a este nefasto decreto que destruía los derechos de los docentes. Agradecemos al pueblo por el apoyo que dieron a esta acción que defiende a la educación pública. Todos decimos no a la privatización. Ahora lo que viene es plantear un gran pacto para salvar la educación pública. Para esto exigimos que se haga una reforma integral al sistema educativo hondureño, que se asigne un presupuesto real y objetivo, que permita que nuestros hijos, que los niños y jóvenes reciban una educación de calidad y con calidad. Solo en esta vía los hondureños dejaremos de ser pobres. Nuestros hijos no van a estar pensando nunca en irse del país, porque un país que invierte en la educación se convierte muy pronto en una sociedad desarrollada en donde sus familias viven felices. Para este gran objetivo de lograr reforma integral en el sistema educativo público, ya se cuenta con el apoyo de las universidades, como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, quienes comparten con nosotros que el modelo actual en la educación pública está colapsado, que no se puede continuar con reformas improvisadas y que es urgente un pacto social para estructurar una reforma integral al sistema educativo nacional. La lucha no termina con el rechazo de estos decretos nocivos. Al contrario, aquí inicia la lucha para defender la educación pública. Decimos esto porque igual las escuelas y colegios siguen destruidos. No hay textos, no hay merienda escolar para los niños. En conclusión, la calamidad sigue en nuestros centros educativos. Tenemos que continuar luchando
porque nuestros niños reciban una educación dignamente. De momento se ha detenido esta conjura, pero la amenaza continúa. El decreto ejecutivo de emergencia que dio vida a la intervención del Ministerio de Educación está vigente. Al igual hay que pedir su derogación. No olvidemos que como trabajadores de la educación, como educadores construimos el futuro de nuestra patria y que en ningún momento debemos de permitir que nada nos aparte de los grandes objetivos que defienden la educación pública. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Panorama gremial educativo en Acontecer Colprosuma. Continuamos en nuestro segmento de Panorama Gremial Educativo. Escuchábamos nuestra opinión editorial titulada El pueblo y magisterio dicen no a la privatización. Este y otros temas abordaremos esta noche. De inmediato presento al presidente de nuestra organización, al profesor Roberto Troches, así como al secretario general de la Junta Central Ejecutiva, el profesor Oveniel Flores. A ambos, buenas noches. Buenas noches, Merari, buenas noches, Oveniel. Buenas noches, pueblo hondureño, buenas noches, docentes en todo el país. Cuando en un país hay maestros de pie, jamás hay pueblos de rodillas. Buenas noches, compañero presidente Roberto Troches. Buenas noches, Merari. Buenas noches al pueblo hondureño, a todos nuestros afiliados a nivel nacional. Felicitar a todos los trabajadores porque el día de ayer conmemoramos lo que es el Día Internacional del Trabajo, donde el pueblo alzó su voz, se manifestó en todas las ciudades y en todos los pueblos de nuestro país. Y es que hemos visto en los últimos días los acontecimientos que se han dado con este tema cuando el Congreso Nacional aprobó esta ley de reestructuración y transformación del sistema de educación y salud, pero vemos cómo esta gran lucha del Magisterio Nacional, del pueblo hondureño, pues se logró que se pudiera eliminar esta ley en el Congreso Nacional. El Colprosuma, pues de manera constante estuvo en la lucha con cada uno de nuestros compañeros. Es por eso que esta noche titulamos nuestro debate No a la privatización de la educación pública. La dinámica será diferente, las preguntas serán respondidas por ambos invitados, y es que el Colprosuma ha venido observando, estudiando y denunciando que poco a poco las instituciones del Estado se han ido privatizando. Tenemos diversas instituciones como la ENE, Hondutel, Sanaá, en fin, diversos servicios públicos, algunas sutilmente y otras pues directamente, pero en la mayoría de los casos no para resolver los verdaderos problemas del pueblo hondureño. Profesor Roberto Troches, ¿por qué? ¿Por qué la privatización de las instituciones públicas? Bueno, el Estado siempre va a buscar generar los recursos para pagar grandes endeudamientos que tiene, y tiene grandes presiones de organismos internacionales. Esos decretos de este gobierno, esa tanta urgencia que tenían, que le veíamos al ministro de Educación, es porque quiere tirarle la carga a los padres de familia. Cuando el decreto hablaba que pueden tomar decisiones administrativas y otras, esas otras tienen que ver con tirarle la carga a los padres de familia de pagar, por ejemplo, vigilancia, de pagar energía eléctrica, de reducir su salario para pagar docentes en las escuelas. Cuando le tira a la municipalidad, municipaliza los servicios. Quieren desligarse del tema educativo, del gran compromiso que adquirieron como autoridades, como dice la Constitución, para trasladarle a las municipalidades y a los padres de familia el tema educativo. El tema educativo ha sido abandonado durante 10 años por este gobierno. 10 largos años ha significado el atraso de los niños, el atraso de la sociedad. Cuando no es prioridad de un gobierno la educación y es prioridad de un arma, eso golpea la transformación de un país. Eso lleva al país a una pobreza extrema. Eso lleva al país a una crisis. ¿Por qué hay tanta delincuencia?
Pregúntese usted cuántas universidades este gobierno ha creado. Ninguna. Privatiza servicios. Ahora está privatizado las carreteras que no las construyeron ellos. Tienen privatizada la ENE. Tienen privatizado Hondutel. Tienen privatizado el agua. Tienen privatizado los ríos, las montañas. Ya no tienen que vender, solo van a ser simplemente recaudadores de impuestos porque no tienen que administrar un país que lo ha entregado todo. Un país que le han dado todo a las transnacionales. Ese país ya no responde a los grandes intereses de los miles y miles de hondureños que no tienen ni para comer. Ve cómo las privatizaciones hacen rico a un grupo y hacen pobres a la mayoría. Cuando se privatice el agua, la energía eléctrica y todo esto, y la educación, el golpe directo va contra los que menos tienen, es contra los pobres. Pregúntese usted, ¿por qué será que en Honduras no les interesa tener el inglés en las escuelas públicas? ¿Qué es realmente lo que hay dentro de ese tema? ¿Acaso es por incrementar la matrícula en las escuelas privadas? Porque ahí está la prioridad, porque el inglés es una necesidad en el pueblo hondureño y los pobres no tienen derecho. Aquel padre de familia que tiene la posibilidad de pagar una escuela privada, pues tiene a sus hijos ahí. Pero la escuela pública, teniendo los mejores docentes calificados en el país, siendo la mejor, sigue siendo abandonada por el actual gobierno que solo busca privatizar servicios y agenciarse más fondos para seguir gastando en campañas políticas, para sostenerse en el poder. Campañas políticas que incluyen tener un ejército, comprar armas, comprar aviones, cuando este país no está en guerra. Aquí la guerra es contra la pobreza, aquí la guerra es contra la exclusión, aquí la guerra debe ser contra aquellos que saquean el erario público, contra aquellos que golpean la canasta básica. Contra eso debe ser la guerra en este país. Por eso la privatización nosotros la rechazamos, y el pueblo hondureño y los docentes rechazamos y condenamos todo acto que venga en contra de la niñez hondureña. Profesor Oveniel, ¿por qué la privatización? ¿Cuáles serán los objetivos? Bueno, a nivel mundial hay un sistema capitalista económico bien implementado a través de un modelo neoliberal que es adoptado por la ideología de derecha, muy fuerte en la mayoría de los países del mundo, que se enfoca en la propiedad privada que en los servicios públicos, que son derechos de la población. Todos estos sistemas, que es predominante también en nuestro país, se enfocan más en el deber que en el derecho de los ciudadanos. Detrás de todo esto, pues hay dos grandes objetivos, y uno de ellos están los grandes negocios. ¿Por qué fracasa Hondutel en nuestro país, por ejemplo? Están grandes intereses de grandes empresas, de grandes compañías, que desgraciadamente los mismos que hacen fracasar las instituciones públicas es porque tienen grandes intereses, son dueños de estas empresas, y tienen esos objetivos de los grandes negocios. ¿Por qué fracasa el seguro social? ¿Por qué el fracaso del SANAA? ¿Por qué la privatización de las carreteras? Y todo esto también, recordemos que el país ha seguido muy con disciplina lo que son las instrucciones del Fondo Monetario Internacional. En este caso, leíamos la última noticia, las últimas instrucciones que daba el Fondo Monetario Internacional en nuestro país, y es que ya no habrá más impuestos, no se le subirá los impuestos al pueblo hondureño, pero para eso la recomendación que ellos dan es la reducción del presupuesto de educación y de salud. Pero ellos mencionan ahí una palabra del gasto a educación y salud. Es que para estos modelos, estos sistemas capitalistas y estos modelos neoliberales, y para lo que son el Fondo Monetario Internacional y todos los organismos de crédito, miran la educación no como una inversión, sino la educación como un gasto. Por eso ellos hablan de la reducción de gasto en educación. El sacrificado al final es el sistema educativo,
y el sistema de salud, y es por eso las condiciones en que se encuentra tanto salud como educación en este momento. Y justamente más adelante hablaremos de las consecuencias de un país cuando no se le invierte a educación y salud. Profesor Roberto, ¿cuáles son los resultados de la privatización en Honduras? Niños en los semáforos, niños en las calles, más pobreza, exclusión de una sociedad injusta. Hoy producto de que no tienen acceso ni siquiera a comprar útiles escolares, producto de que no tienen una merienda en las escuelas, hay 1 millón de niños fuera de las aulas de clase. Esos son los resultados de eso. Y cuando esos niños no van a la escuela, ¿qué se ahorran ellos? A ellos les interesa que los niños no vayan a la escuela. Según ellos se ahorran dinero, porque ya no pagan docentes. Pero cuando nosotros vemos que se ahorran dinero, ellos lo que están haciendo es condenando a este país a la pobreza. ¿Qué va a hacer de aquellos niños que están fuera del sistema educativo? ¿Hacia dónde van a ir esos niños? ¿A grupos criminales? ¿Va a ser la contra la sociedad? O sea, eso es peligro, eso es una bomba de tiempo para el Estado. Entonces, todas esas cosas, cuando se privatizan los servicios públicos, ya no tienen que administrar. Por lo tanto, este gobierno se está transformando en un país que solo va a ser recolector de fondos, de impuestos. Y esos impuestos van a ser gastados por los políticos. Pero la carga, ¿quién va a sostener eso? El pueblo hondureño. Mire que es el país que el combustible no sube a nivel internacional, aquí sube todas las semanas. ¿Qué es eso? Que todo aquí está privatizado, todos los servicios. Cuando usted no puede, hay profesores, hay empleados de salud que ya no pueden pagar energía eléctrica, tienen cortada, no tienen acceso ni siquiera a lo más básico en un hogar. ¿Por qué? Porque el gobierno ha saturado de impuestos y todo lo ha privatizado. Todos son mandatos de organismos internacionales. Aquí es como que dice, esto hay que hacer y lo hacen. A pie juntos lo hacen. Le tiran la carga al pueblo hondureño y dicen que van a ahorrar, pero los ahorros que tienen no les pesa la mano para comprar bombas lacrimógenas y golpear al pueblo hondureño. Eso es lo que ha hecho este gobierno. Y eso es lo que hay que desafiar. Y a esas condiciones de vida que nos tiene expuestos el gobierno, cuando no hay esas oportunidades, el niño sale en bandada hacia los Estados Unidos. Y mire, lo más triste es que están masacrando a los hondureños en Guatemala, los coyotes, porque a los coyotes no les conviene las caravanas, porque ellos no tienen negocio. Todas esas cosas están pasando con el hondureño de hoy, que vivimos en una enorme crisis y que quieren insistir en golpear y golpear más a este país que cada día es más pobre. Para usted, ¿qué resultados deja la privatización? Bueno, es que en nuestro país hay un desequilibrio. Si se privatizan las instituciones públicas, los servicios públicos, y a la par de eso no hay generación de empleo, los salarios son bajos. Mire, hay países en el mundo donde el 40% de su salario, de sus ingresos, les sirve para costear todos los servicios públicos y les queda un 60, un 50% para sus ahorros o mejorar su calidad de vida. En nuestro país, aún para las personas, para ese grupo privilegiado de personas que tienen empleo en nuestro país, porque hay que hablar del gran porcentaje de personas en nuestro país que no tienen ningún ingreso, no tienen empleo, pero para aquellos que lo tienen, el salario es insuficiente debido a que aquí los altos costos de la canasta básica, los altos costos de los servicios públicos, de la energía eléctrica, y entonces esto viene a generar más pobreza. Por eso es que en nuestro país cada día incrementa más la pobreza. En este momento el 70% de nuestra población está en la pobreza y de ese 70% el 42% inmersa en la extrema pobreza, donde ya no le alcanza su salario, sus ingresos para cubrir todos los egresos que tiene. Es por eso que el pueblo tiene que salir huyendo de nuestro país buscando no mejores oportunidades, sino que miran ya el tema de emigrar y las grandes caravanas, de salir del país como la única oportunidad de poder sobrevivir. No se puede continuar con
estas políticas en Honduras, porque realmente se está asfixiando y ahogando al pueblo con todas estas medidas que están tomando. Si los resultados que usted menciona que no benefician al pueblo y que son igual o peor que los del pasado, entonces, ¿qué sigue? ¿Cuál es el proceso que está utilizando el gobierno para privatizar las instituciones? Mire, las instituciones públicas en nuestro país, la mayoría han sido privatizadas y sigue con ese mismo proceso. ¿Cuál es el mecanismo? Hay todo un proceso ya sistemático implementado. Primero se hace una reducción al presupuesto de las instituciones públicas, se abandonan, se descuidan. Luego detrás de eso se generan grandes escándalos, se comienza a hablar de corrupción, luego viene lo que ellos llaman las intervenciones. Y en esas intervenciones, ninguna institución que ha sido intervenida por el Estado se han obtenido grandes resultados. Después de esas intervenciones ya sabemos qué es lo que sigue, y es la privatización de estas instituciones. Lo hacen a través de la tercerización, y aquí que entran la participación de ONGs y otros actores que entran en estos espacios. Entonces, bien marcada todo el proceso. Se reducen su presupuesto, se descuidan, se generan escándalos detrás de estas instituciones, se intervienen y luego se privatizan. Para usted, ¿qué procesos se están implementando actualmente? Bueno, todos los procesos que buscan ellos para privatizar es hacerle creer a la gente que el país está en un proceso de transformación y modernización. Cuando hablan de modernizar, es lo contrario que están diciendo. Están tirándole la carga a los hondureños. Cuando ve que la ENE dice que está asfixiada económicamente, lo que buscan es como quebrarla, verla destruida para decir no podemos sostenerla y la vamos a vender o privatizar. Así es lo que está pasando. Para dice, ¿qué hicieron? ¿Qué procedimientos usaron? Crearon una coalianza. Esa coalianza se encarga de privatizar casi, ya las carreteras las tiene palmadas, los aeropuertos tiene destruidos, ya no son de nosotros. La telefonía, mire, Hondutel era una de las empresas más rentables que sostenía el presupuesto de la República. Lo pagaba Hondutel completamente. ¿A quién se le entregaron el negocio? A Tigo y a Claro. ¿Y qué tienen los hondureños de Tigo y Claro? Lo están explotando. ¿Por qué no lo pudo explotar el pueblo hondureño para que nuestros niños tuvieran una vida diferente? Para que nuestros niños tuvieran un texto digno, una sala de informática. ¿Qué le dan? O sea, ellos han ido destruyendo la patria y ahora están pensando hasta vender la tierra, vender las ciudades, vender todo, porque dicen para generar empleo. Siempre le meten una trampa a la gente, así está bueno, vamos a generar empleo, y venden, y después lo que están instalando es un verdadero caos, es una verdadera desgracia para los hondureños que menos tenemos en este país, para los asalariados, para los obreros, para las amas de casa, para los campesinos. Hay miles de familias que no pueden comprar un texto para los niños. Eso es increíble, y hacia eso nos llevan hacia una desgracia segura. Aquí el gran problema en la privatización de los servicios de educación y salud es para las organizaciones magisteriales, es para los padres de familia, es para los niños, es en contra de todo el pueblo pobre que va a la escuela pública. En salud, ve usted cuántas patrullas militares y de policía andan por todos lados. Ve una patrulla una ambulancia para llevar los enfermos a los hospitales, no hay ninguna. La prioridad para ellos no es estas dos secretarías, que son las más importantes, que por justicia deben de impulsar y deben de sostener. Ahorita el 21 de mayo llega la comisión de contacto de la OIT, que precisamente la solicitó Colprosuma. Llega allí vamos a exponer toda esta grosería y esta barbarie que tienen contra el pueblo hondureño y a sostener esa denuncia. ¿Por qué? Porque los organismos internacionales se deben de dar cuenta
que aquí solo se está endeudando y endeudando y endeudando el país. Ahora hay una campaña para que no se vaya para Estados Unidos, quédese aquí. Entonces es que igual le va a dar al pueblo hondureño con todo privatizado quedarse aquí. Igual nuestros niños se están huyendo, están quedando los pueblos solos, se están yendo con todo y familias porque los niños los utilizan para pasar a Estados Unidos. Y aquí se está quedando un país solo. ¿A quién le van a vender después? ¿Y a quién le van a explotar para seguir viviendo? Entonces todas esas cosas hacen que ellos inventen diferentes modelos, hacen que están quebradas las instituciones y después las venden y las venden regaladas, se las venden a la empresa privada. Mire la ENE, las plantas eléctricas que eran del Estado, que las habían construido, se las habían donado al Estado, ya las tiene la empresa privada. ¿Por qué? Porque aquí hay que comprar todo. Haciendo un resumen, hablamos de los objetivos de la privatización, hablamos de los resultados o los malos resultados que deja la privatización. También conocimos sobre los procedimientos de privatización que se implementan hoy en día en las instituciones públicas. Entonces, ¿quiénes son los actores de esta privatización? Bueno, en el país tenemos diferentes actores. Fíjese que, por ejemplo, en América Latina, según los estudios de privatización que se han realizado, la privatización, por ejemplo, en salud y en educación se lanza desde la plataforma, desde la misma Secretaría de Educación. Entonces, es lo mismo en nuestro país. Aquí juega un papel importante el mismo gobierno y miramos nosotros como el gobierno en los últimos años, como un actor principal de la privatización, hizo una reducción al presupuesto. Que el presupuesto pasó en los últimos años de ser del 8.2% del Producto Interno Bruto al 5.2%, se ha reducido un 3%, lo que ha provocado un abandono en la escuela pública, donde tenemos la mayoría de los centros educativos destruidos, los niños sentados en el piso, no hay libros de texto, no hay material didáctico, no hay capacitación docente, 4.500 centros educativos unidocentes, otra gran número de centros educativos bidocentes. No se han creado estructuras presupuestarias para nombrar maestros ante la necesidad y la demanda de niños y jóvenes, mucho menos el nombramiento de maestros para impartir las clases de inglés o que lleguen a las salas tecnológicas. No hay merienda escolar, en un total abandono la educación pública, siguiendo todo el proceso. ¿Y estos podrían ser los procesos de privatización para educación y salud? Es que es de lo que venimos hablando. Al momento de privatizar las instituciones se reduce su presupuesto, se abandona, como es el caso de educación, se generan escándalos en torno a estas instituciones. Fíjese que el último escándalo que salió en educación es que todo es culpa de los empleados de la Secretaría de Educación. Como eso el pueblo lo entiende claramente que no es así. Aquí ha faltado voluntad política, una verdadera asignación presupuestaria, y se inventaron y aprobaron el año pasado lo que es el decreto PSM 27-2018, que declara el sistema de educación y de salud en emergencia y da nacimiento a lo que es la comisión interventora. De tal manera que en educación en este momento hay un solo desorden, no se sabe quién manda. Lo que sí sabemos es que el ministro de Educación no manda en el sistema educativo. Y este decreto de emergencia dio lugar a este decreto, a esta ley de reestructuración y transformación del sistema de educación y de salud, que más bien era una ley que venía a privatizar la educación, y ahí tuvimos la reacción del pueblo, del magisterio, de los médicos, de los padres de familia, que con contundencia dijeron no a la privatización y alzaron su voz en defensa de la educación pública y en defensa de la salud. Profesor Roberto Troches, ¿cuál fue la lucha del magisterio, de los médicos, pueblo hondureño en general, en contra de esta privatización? Mire, la lucha fue quitar esa amenaza que tenían los docentes, esa amenaza que tenían los empleados de salud. Mire, cuando se le da condiciones
a una comisión amplias condiciones y si amenaza la estabilidad laboral, el puesto de un docente, la gente reacciona. La gente va a reaccionar porque igual le da, si se queda trabajando, igual va a perder su trabajo y va a perder su familia. La gente prefiere luchar para defender su derecho. Y eso fue lo que pasó. Eso es lo que ha pasado aquí. Ellos mismos se unieron. Ellos mismos han abusado. Decía el ministro en una conferencia, es que donde dice emergencia, es que en el 2018 en septiembre le aprobaron un decreto de emergencia. ¿Emergencia para qué? Para privatizar. ¿Emergencia para qué? Para fregar a los profesores, para fregar a los empleados de salud, para fregar a los médicos. Por eso la gente se unió, porque igual le daba que lo quitaran del trabajo, igual le daba que lo asesinaran a balas. Eso fue lo que pasó ahí. Y esta lucha es la lucha que debe de continuar y debe de seguir y debe de continuar contra el abuso del INPREMA, por ejemplo. Tanto abuso en el INPREMA, un INPREMA que no está en crisis, pero que ellos mismos le quieren poner la crisis. El INPREMA está funcionando bien, no, ellos mismos se encargan de generarle crisis. Diferentes autores generándole crisis al INPREMA, violentando la ley de contratación incluso. Cuando violenta la ley de contratación, ponen en crisis, ponen en riesgo. Según la ley del INPREMA, no podían ratificar, contratar, recontratar nuevamente al auditor y el gobierno llevó a volver a poner al mismo auditor. ¿Qué es eso? Poner en riesgo las finanzas del INPREMA. Eso aumenta la corrupción. El INPREMA jamás ha estado en crisis y no está en crisis, pero con ese tipo de acciones que están haciendo, los docentes que lo que aportamos van a dudar. Van a dudar. Colprosuma votó en contra de eso y jamás va a estar en contra de la ley. Esa es la característica que tiene Colprosuma, nunca está en contra de la ley y se basa en la ley y nosotros, esa es nuestra enseñanza, la base. La ley es para cumplirla. Buena o mala, la ley se debe cumplir. Las leyes malas las debemos de derrotar. Es como le hemos dicho ya al gobierno. Esos decretos de emergencia del 2011 y del 2018 deben de ser eliminados. Cuando se suspendieron 303 docentes, que yo soy parte de eso, los suspendieron arbitrariamente, solo porque se les antojó, solo porque aquí se van a suspender. Ahí está Porfirio Lobo llorando contra los mismos partidos, porque son las malas acciones contra el pueblo se pagan, las malas acciones de un funcionario se pagan. ¿A dónde está Alejandro Ventura ahí? Ahí está, con esa carga de conciencia, que suspendió 303 maestros, que metió maestros a la cárcel, que a Colprosuma le tocó pagar, porque aquí cualquiera llama a una huelga, pero ¿quién defiende al compañero? ¿Quién defiende al compañero preso? ¿Quién defiende al compañero cuando está en condiciones de que le quitan su trabajo? Solo Colprosuma se acuerda de eso. Y por eso nosotros somos ordenados. Por eso que nos digan lo que quieran, pero siempre va a ser prioridad nuestros compañeros. Y decíamos clarito, el discurso fue claro, todo aquel decreto que violente la estabilidad laboral de un docente lo vamos a atacar de frente y es lo que hicimos. Pero hay que ordenarnos, en las luchas son ordenadas y hoy vamos a las bases de Colprosuma que exijan, a las bases de Colprosuma, la organización más grande de Honduras. 42,000 afiliados cotizantes están listos y están prestos a defender sus derechos. Y de estos tenemos 83,000 afiliados, los que no trabajan también porque son parte del pueblo, son parte de esta organización y son luchadores. Y eso, derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Jamás el Colprosuma votará o se reunirá con el gobierno para afectar al magisterio, afectar al INPREMA. Eso que le quede bien claro. En nuestra administración defenderemos los derechos del magisterio, el pueblo hondureño, pero también defenderemos el INPREMA, que sigue siendo gobierno, sigue siendo del pueblo y será del pueblo y jamás lo van a privatizar, porque eso, Colprosuma garantiza esa lucha para proteger el INPREMA. Porque el INPREMA hoy no tiene crisis, pero con las actuales condiciones como lo llevan, lo van a meter a una crisis y eso no queremos que llegue. Para ir finalizando, profesor Oveniel Flores, y de manera breve, ¿cuál fue la participación y la propuesta del Colprosuma en la lucha? Bueno, primero decir que el Colprosuma nació en la lucha y vivirá en la lucha.
8 de cada 10 maestros presentes en la lucha, 8 eran maestros Colprosuma. Es notable la presencia del Colprosuma en toda la lucha, en toda la historia de nuestro país, las grandes conquistas. El Colprosuma ha tenido una participación trascendental. En esta lucha el Colprosuma presentó 2 propuestas. Una era la eliminación de esta ley que venía a privatizar tanto la salud como la educación, pero también la segunda propuesta, que es la que entra ahorita ya en esta etapa, que es la propuesta de la construcción de reformas integrales, reformas que sean construidas por todos los sectores de la vida nacional de nuestro país, propuestas que traigan consigo un presupuesto para mejorar las condiciones de infraestructura, para el nombramiento de docentes, para que haya merienda en los centros educativos, para que los niños tengan sus textos escolares, para que hayan pupitres. Entonces, esa es la etapa fuerte que comienza en este momento. Ya a favor de esta propuesta de la organización, lo cual nosotros queremos que sea un pacto social para salvar la educación pública, se ha manifestado también a favor de esta propuesta lo que es la Universidad Pedagógica Nacional y también la Universidad Autónoma de Honduras. Bien, y finalmente, profesor Roberto Troches, como ya lo mencionaba el compañero Beniel, finalmente lo que viene, o ahora lo que viene, es plantear este gran pacto social para salvar la educación pública, pero integrado por todos los sectores. Mire, nosotros no partimos de emociones, no partimos de discursos, partimos de lo científico. Como hicimos una propuesta para reajustar el salario a los profesores científicamente, ahora partimos de una propuesta de innovación, de transformación del sistema educativo científica. El tener una investigación avalada por la Universidad de Barcelona, España, que a partir de los hallazgos de esa universidad, trabajar en el tema de hacer una propuesta pedagógica con expertos internacionales, nos pone en un plano diferente, en un plano de una organización que propone. No solo es oponerse a esto, no estoy de acuerdo en esto, es de ver qué es lo que vamos a hacer. Una propuesta de la calidad educativa tiene que ver con la calidad para el niño, pero con la calidad de vida de los docentes, con la estabilidad del profesor. Eso es el tema importante. Un terrorismo laboral en las aulas de clase increíble contra los docentes. Eso ya no puede seguir pasando. Estamos en contra de eso y los profesores deben de estar tranquilos. Colprosuma jamás va a atentar contra un profesor, jamás va a atentar contra la estabilidad laboral, jamás va a atentar contra el estatuto del docente, porque es ley y nosotros cumplimos con la ley. Y defenderemos la escuela pública, pero también defenderemos al INPREMA y vamos por la jubilación digna y justa, pero no metiéndole crisis al INPREMA. Finalizamos. ¿Qué significa la educación pública para el pueblo hondureño? Bueno, para el pueblo hondureño la educación pública significa la única vía, el camino correcto para salir de la pobreza en que se encuentra. Por eso la importancia de invertir en educación, y no solamente para cada una de las familias, sino que la educación pública significa el camino correcto para el desarrollo de nuestro país. Muy bien, compañeros, de esta manera finalizamos agradeciendo la participación del presidente de nuestra organización, Roberto Troches, y del secretario general, el profesor Oveniel Flores. Nos encontramos el próximo jueves. Muy buenas noches. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta el próximo jueves en una nueva emisión. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha.